Son las 10:51 de la mañana. Ha concluido pues la presentación del Perú. Es probable que el canciller o el ex canciller y jefe de la delegación, el embajador Adamainer, haga alguna declaración de prensa, fundamentalmente, para que él también dé una explicación. Su intervención ha sido muy directa y muy escueta. En realidad lo que sorprende son todas las horas que han transcurrido de alegatos y que culminan en un pedido formal muy breve y muy directo. A nuestro equipo de colaboradores se añade ahora la congresista Lourdes Alcorta. Lourdes Alcorta. Buenos días. Bienvenida, Lourdes. Bueno, sí, yo creo que lo que ha hecho el Perú en las exposiciones del día de hoy ha sido ratificar la posición que ha tenido desde un inicio. Como dice bien Lowell, desde el inicio Chile no ha podido mostrar en ningún momento la posición clara, escrita, desarrollada de lo que es la frontera marítima. El Tratado del 52 lo que hace es un reconocimiento de los tres países, las 200 millas de las costas hacia afuera, pero no precisa en ningún momento las zonas paralelas, la frontera de Ecuador con Perú o la frontera de Perú con Chile. En ningún momento se ha hecho absolutamente eso, ¿no? Entonces creo que la situación ha sido bastante clara, ha sido bastante solvente, escueta, como bien dice Raúl, pero lo suficientemente solvente como para tener claro que ante la pregunta que hizo el juez marroquí la vez pasada, el caso ha sido realmente contundente. Si no habían los instrumentos y las 200 millas proclamadas por los tres países no fueron reconocidas prácticamente por más de la mitad del mundo, era imposible que eso pudiera significar fronteras entre los países. O sea, la respuesta ha sido prácticamente contestada con meridiana claridad. Chile no ha podido demostrar absolutamente nada. Las partes, como bien dice, no se puede interpretar. El tema no se puede interpretar. Lo que creo que ha hecho Chile en una forma, sin tratar de ser soberbio en la expresión, creo que ha armado un zafarrancho de cosas, de un rompecabezas, como dijo la vez pasada, ha armado toda una defensa prácticamente inexistente. Lo único que ha pedido el Perú, porque lo que están haciendo en este momento es ratificar las posiciones de cada país, y contestando a la pregunta del juez marroquí, pero lo que no se ha podido dejar en claro, porque lo que ha hecho el Perú es: demuéstrenme el papel, el documento, como lo tiene Chile con Bolivia, detallado, yo lo tengo acá, como lo puede tener Chile con Argentina, por ejemplo, como lo tiene Ecuador con el Perú. No hay un documento claro que precise. Y lo único que ha pedido el Perú al Corte de la Haya es precisen los límites marítimos, lo que Chile no ha podido argumentar, consolidando la posición de que las 200 millas es una posición de protección a la pesca, para no depredar la zona, evitar la pesca grande, y esas 200 millas eran de tierra hacia afuera, pero no limitaban los paralelos entre los países. Muy bien. Doctor Raúl Villanueva, ¿qué podríamos concluir de la presentación? Insisto en esta cosa de la parte escueta, porque en verdad, desde el comienzo de este trabajo de presentación ante la Corte de la Haya, se temía primero que el Perú tuviera una actitud, digamos, más fuerte, más belicosa, más polémica, ¿no? Y por lo menos es lo que la expresión chilena, la información chilena decía. Y luego, en realidad, lo que vamos viendo es que la posición del Perú, siendo enfática y muy clara, al mismo tiempo no quiere desviarse en una serie de otras consideraciones que podrían haber causado, pues sin duda, más revuelo noticioso, si se quiere, pero en el fondo no nos llevaría a saber que puntualmente son dos los aspectos que estamos tratando de obtener de parte de la Corte, ¿no es cierto? Ahora, lo que impresiona mucho es, hoy día lo hemos visto una vez más con claridad, el hecho de que estamos hablando de un recorrido histórico de 1952 para acá como máximo, o quizá un poquito más, ¿no? Desde el 29, pero sobre todo desde el 52. Y cómo este tratado o acuerdo del 52 se vuelve tan complejo y va a necesitar una exposición tremenda. Hoy día el señor Pelé ha estado realmente impresionante en ese sentido.
me gustaría que hiciera usted de nuevo una evaluación de la evolución que ha tomado este asunto y que parecería mostrar una singular terquedad por parte de Chile, que no se explica si es que lo vemos desde una perspectiva de que son aspectos sumamente puntuales en una relación que tiene muchos otros matices y complejidades y que sin embargo estas han sido superadas. Sí, bueno, el trabajo del equipo peruano ha sido muy técnico desde el inicio en lo que es la cuestión de derecho, ¿no? Nosotros teníamos un primer capítulo en la memoria que hubo que reescribir varias veces, porque había el claro propósito, el embajador Wagner tenía esto muy claro, de evitar mezclar cuestiones del pasado con este problema que es del derecho del mar y que echa sus raíces en los años 50 y no antes, ¿no? Entonces, sobre ese punto hemos sido muy escrupulosos de no mezclar aspectos que no tenían nada que ver con la delimitación marítima propiamente dicha. En cuanto a la evolución de nuestro trabajo y la evolución propia digamos, desde los años 50 hasta la fecha, creo que ha sido explicado de manera brillante por nuestro abogado Treves. Este concepto de que en la época no había una práctica en delimitación de estados de zona marítima entre estados con costas adyacentes. En realidad, los estudios que se han hecho históricos sobre este tema llevan a mostrar que con anterioridad a la época, al periodo de la Declaración de Santiago, habría como máximo unos 5 tratados de delimitación marítima entre estados con costas adyacentes, y todos estos tratados son en realidad tratados de frontera terrestre con una prolongación en el mar, prolongación que no llega más allá de las 3 o 6 millas, como era la costumbre en la época. El mar territorial no se extendía más de esa anchura, de manera que pensar que en los años 50 estos países que tenían en mente más bien una lucha que iba a ser muy fuerte por la extensión del ancho de la zona marítima que les correspondía, iban a estar fijándose en una cuestión de delimitación, cuestión que por lo demás no estaba en la mente de los tratadistas, de los jefes de Estado en condiciones normales, es decir, cuando se trataba de definir anchuras de 3 millas a 12 millas. Entonces pensar que se iba a incluir ese tema cuando la batalla era muy fuerte frente al tema de las 200 millas, pues realmente jalado de los pelos. Ahora, ¿cuál es el meollo en realidad de esta discusión sobre delimitación marítima, no solo de Perú con Chile, sino en general? En realidad no es un tema tanto territorial como de defensa de sus recursos marinos, de los derechos de pesca y del control sobre una invasión, sobre todo de potencias, a los mares en los que se producía pues explotación atunera, ballenera, etcétera, ¿no? Esa parte es un poco entre piratesca y al mismo tiempo que exceden los términos nacionales, se vuelve un problema en su conjunto. Quizá eso también explica este trío que se plantea la iniciativa de las 200 millas. Claro, en realidad, digamos, el contexto histórico fue más o menos lo siguiente. Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, las flotas extranjeras que solían pescar frente a nuestras costas, a una distancia más allá de las 3 o 12 millas, se retiran de las costas porque el esfuerzo de la industria se centra en el esfuerzo bélico de estos países, Japón, Estados Unidos, etcétera. Entonces, durante ese periodo hay una gran demanda por los productos del mar que había en esta zona, y tanto Chile como Perú llegan a desarrollar una pequeña industria pesquera que antes no existía. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, estas flotas regresan o pretenden regresar, y entonces hay un tema ahí de protección, porque hay presión de la industria pesquera de la época también. No solamente es cuestión de protección a los recursos vivos, también es protección a la industria nacional. Equivocado, ¿no? Así fue el proceso histórico. Entonces, es a raíz de esta nueva situación producida luego de la Segunda Guerra Mundial en que nosotros vamos a buscar, primero Chile, después nosotros,
sacar a estas flotas, o por lo menos limitar el acceso de estas flotas extranjeras a nuestras aguas, lo que ahora son nuestras aguas. Es así como se inicia el proceso. Como usted comprenderá, el oponerse a las flotas pesqueras de las grandes naciones era una hazaña, por supuesto, muy difícil. Por supuesto. Entonces, en eso se va a centrar la batalla de estos tres países y no una cuestión de delimitación lateral. Nosotros no teníamos grandes flotas para ir a invadir ni Perú a Chile, ni Chile ni a Perú. De manera que ahí no estaba el problema estaba al frente. No era un problema de canoitas y de lanchitas. Definitivamente. A ver, vamos a preguntarle al senador Zapata sobre esa evolución de las cosas. Porque si lo vemos así, en este recuento en realidad de países menores que no tenían ninguna urgencia de delimitación marítima, pero que al mismo tiempo estaban ya preocupados por el ejercicio y la fuerza de las grandes potencias, la pregunta es, ¿qué hicieron entonces las grandes potencias frente a los planteamientos del trío insurrecto Chile, Perú, Ecuador? Y en todo caso, ¿por qué no procuraron imponer un código universal que se planteara y que todos los países aceptaran, en función sin duda de cuán pequeños o cuán grandes eran? Bueno, de alguna manera sí lo pretendieron. En el marco de las Naciones Unidas, que en aquellos años estaban recién en constitución, se van a suceder una serie de conferencias que guardan relación con el mar. Hace no mucho, unas horas atrás, estábamos conversando de la Convención de Ginebra, en el año 58-59, y se suceden entonces conferencias sobre el mar, la tercera de las cuales es la que, reunida en 1982, reúne un número de firmas suficiente para transformarse entonces en Convención del Mar. De tal manera que yo lo vería así: 3 países se ponen de acuerdo en 200 millas, el resto de países habían hablado de plataforma continental sin precisar exactamente cantidad, y en cierto momento las Naciones Unidas patrocinan conferencias internacionales sobre el mar que llegan a acuerdos definitivos. Tardan unos 30 años en esto, pero finalmente lo consiguen. Pero las grandes potencias sí se opusieron a esta declaración de Perú, Chile y Ecuador, porque al final había un tema económico de por medio, que era que no iban a poder pescar donde venían, ¿no es cierto?, realizándolo. Bueno, se oponen en el sentido de que lo desconocen, ¿no? De hecho, el incidente tan mencionado con la flota de Onassis, que es capturada por la Armada peruana y obligada a regresar a puerto y es multada, evidencia que en la práctica las grandes potencias y las flotas que respondían a ellas ignoraban a Chile, Chile, Ecuador y Perú, que se habían puesto de acuerdo en esto de las 200 millas. Pero el punto es, digamos, las Naciones Unidas, ¿no? Las Naciones Unidas van a tomar la iniciativa de regular este tema del mar, no lo dejan abierto como un asunto conflictivo, se involucran en la problemática y conducen entonces el proceso que con mucha tesón y habilidad Chile, Perú y Ecuador van a conducir hacia la tercera conferencia del mar, donde las 200 millas se consagran, ¿no? Un tema que también es bastante importante en todos estos alegatos que hemos estado viendo es que Chile no solamente dice, bueno, la declaración del 52 y 54 es un tratado, sino que dice la práctica conforme a la Convención de Viena me lleva a decir que hay un tratado, y utiliza un artículo. Y lo que hace Perú ahora es decirle, no, la práctica no puede ser utilizada como un medio probatorio para la existencia de un tratado. Quedan suspensos de segunda porque estamos hablando la pantalla desde la aire. Sale en verso. Armando, adelante. Alberto Van Claveren. Bueno, hemos escuchado con gran atención, respeto. Así que vamos a desplazarnos a otro ambiente, nos indican, y justamente nos retiramos en este momento, Raúl. Regresamos contigo ahí en los estudios en Lima. Vamos a hacer una pausa y retornamos.